Bueno, buenas tardes. Un minutito. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Estoy poniendo... Bueno, otra vez YouTube colgado. Voy a ir solo con Facebook, después la subiré. Porque está colgado, no sé qué le pasa. Bueno, el... Momentito, que me olvidé el mate. Esto de no tener asistentes. La próxima me voy a Hollywood a pasar un video. Bueno, la idea de hoy es, me quedé pensando en la charla de la semana pasada y en la charla de esta, ¿qué podía decir? ¿No? Pensé en varias cosas hasta que me daba vuelta el tema y digo, bueno, ¿y acá de qué hablo? Porque la semana pasada hablé, eh, ustedes saben, de eh, los años 70. A ver si por última vez entra la cámara y si no, entra YouTube y si no, apago, porque la verdad que me cansa, me cansa. Capaz que ahora entra. Parece que entró. Bueno, me quedé pensando la semana pasada. Sí, entró YouTube y entró Facebook. Mira, milagro. Bueno, primero dos cosas. Primero, poder hablar sobre la década de los 70 sin dar ninguna opinión. Fue bastante difícil. Dos, eh, me sigue sorprendiendo a veces, cosa que no debería pasar ya, me sigue sorprendiendo el interés de las personas, porque ha tenido 300 y pico reproducciones, cuando he llegado, por ejemplo, en algunas cosas he llegado a 1500 reproducciones. Entonces me doy cuenta ya cuál es el interés de la gente y me doy cuenta que hablar sobre ciertos temas por ahí eh, no es motivo de interés, lo cual la historia que no se conoce es una historia que se repite. Por lo tanto, es de alto riesgo. Y por eso
Eh, Se me ocurrió hablar esta semana sobre un tema bastante interesante que poca gente conoce sobre la conducta humana, que vino a raíz, ahora después le voy a contar la historia. En la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, los alemanes fueron juzgados, algunos, los jerarcas, fueron ahorcados, fueron condenados, y todo el mundo decía los horribles alemanes, los campos de concentración, en los cuales murieron 12 millones de personas. 6 judíos, pero 6 no judíos. Gitanos no quedó uno, homosexuales, eh, malformados, débiles mentales, opositores al régimen. O sea, fue un plan de exterminio, no solamente de judíos, sino fue un plan de exterminio. El punto es el siguiente, que, bueno, hay una historia oficial, como yo les contaba la semana pasada, hay un relato que todos los alemanes fueron juzgados, qué sé yo. Bueno, está. Falso. Algunos fueron juzgados, otros fueron utilizados por los aliados de uno u de otro lado. Perfecto. Y unos años después, 15 años después, lo agarran a Eichmann acá en Argentina y lo juzgan en Israel. Este, y a raíz de eso surge otra vez la discusión de los nazis y de las torturas y del... Ok. Ahora, todo esto atacando al pueblo alemán. Y entonces surgió, miren lo que les voy a contar, ¿eh? Surgió un señor en Estados Unidos, eh, se llama Stanley Milgram. Empieza con M, termina con M. Mil como el número 1000. Gram, G-R-A-M. Milgram. Stanley Milgram. Tipo que murió a los 51 años de un infarto. Un tipo joven, murió joven. Es del 33, muere en el 84. Murió hace 35 años. Yo les voy a contar el experimento. El tipo trabajaba en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y el tipo hace un experimento, la verdad, impecable. Yo te lo voy a contar, pero lo podés después buscar en YouTube porque está. En YouTube está, e incluso están parte de las grabaciones originales del experimento. Milgram se le ocurre un experimento de conducta, porque la hipótesis era, un poco, era nosotros somos buenos, los alemanes son malos. Un poco era esto. Son desalmados, son... Bueno, perfecto. Esta es la hipótesis que tomó Milgram y dijo, pero esto será así. Agarró en la Connecticut, en Estados Unidos, en el estado de Florida, agarró y dijo, bueno, perfecto. Puso un aviso en el diario, que yo lo tengo guardado, el aviso, porque está, incluso lo encontrás en las redes, ¿eh? En Google lo encontrás. Puso un aviso convocando a personas mayores de edad para un experimento de memoria y aprendizaje y que les iban a pagar en el año 61, les iban a pagar $4 por día. Eso más o menos hoy son, no sé, $30, $35. En Estados Unidos muchísimos experimentos, muchísimos jóvenes estudiantes se anotan en experimentos porque les pagan y estudiar es muy caro. Entonces, juntaron un montón de gente que fueron por los $4 del aviso. Gente de todas las condiciones. Gente estudiantes, gente que estaba estudiando el doctorado, el posgrado en la universidad, gente de la calle, obreros, maestros, había de toda una población de lo más heterogénea. Y entonces
todos entre 20 y 50 años. ¿Cómo era el experimento? Bueno, se seleccionaba, se dividió. El experimento es que iba a haber maestros, entre comillas, y aprendices, gente que era la que tenía que aprender, usar la memoria y aprender. Ok. Y después estaba el tercer sujeto, que era el experimentador, que estaba en la habitación con el maestro. Entonces le dijeron, bueno, a ver, ¿quiénes van a ser maestros? ¿Quiénes van a ser aprendices? A los aprendices se los llevaron y a los maestros los metieron en una habitación que tenía una ventanita de vidrio y se veía del otro lado, se veía otra habitación con una silla muy parecida a una silla eléctrica. Entonces se sentaba a los maestros en un escritorio que tenía un tablero con switch eléctricos, ¿no? Y tenía 30 switch que arrancaban de 15 voltios e iban aumentando de a 15 voltios. O sea, terminaba en una descarga de 450 voltios, así como escuchás. Entonces la idea era la siguiente, se le iba a dar un par de conceptos, por ejemplo, perro, collar, ¿no? Y después se le decía al aprendiz que estaba enfrente, adentro de la otra habitación, se le decía, bueno, mira, perro, y le daban 4 opciones, collar, ladra, platito, y él tenía que elegir uno de 4 opciones, que se prendía una lucecita, la segunda, por ejemplo, y entonces así iba funcionando el experimento. Pero en cuanto se equivocaba, el maestro tenía que apretar la primera tecla que le generaba una descarga eléctrica inicialmente de 15 voltios. Al aprendiz lo ataban a la silla. Había un vidrio, pero tenía un micrófono y eso se escuchaba, el parlante se escuchaba en la habitación donde estaba el maestro. Muy bien, hasta ahí el tema. El tema es que, bueno, claro, se empezaban a equivocar y la idea era que cada error se iba aumentando, se iba corriendo una tecla. O sea, al principio la primera tecla era 15 voltios, pero el segundo error eran 30 voltios, el tercero 45, el cuarto 60, el quinto 75, porque iban aumentando de a 15 voltios. ¿Qué pasó con este experimento? Bueno, empezaron a experimentar los maestros y los aprendices con el experimentador que era parte del equipo de investigación, que estaba al lado mirando. Entonces empezaban a equivocarse y les empezaban a meter voltaje cada vez más intenso. Y entonces el maestro empezaba a ver cómo el otro que estaba atado a la silla se revolvía, empezaba a gritar, a veces se escupía, a veces se desmayaba, a veces quedaba inconsciente. Descargas. Entonces se empezaban a retobar los maestros, decían, pero a ver, ¿cómo es esto? Esto le duele. Bueno, y entonces los experimentadores que formaban parte del equipo, lo que estaban integrando el equipo tenían 4 preguntas, 4 respuestas estandarizadas para dar. La primera era, continúe por favor. Si seguían insistiendo con que no querían continuar, la segunda respuesta era, el experimento requiere que usted continúe. Si seguían retrobándose, la cosa era, es absolutamente esencial que usted continúe. Y la cuarta respuesta siempre se le hacía las mismas respuestas cuando insistían en no, ¿no? Y la cuarta respuesta era, usted no tiene opción alguna, debe continuar. Usted firmó un contrato. Algunos querían devolver la plata, porque ya no les gustaba esto de generar tortura. Bueno, pero las respuestas eran siempre la misma. Continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Y la cuarta era, usted no tiene opción alguna, debe continuar.
Este es el experimento Milgram, ¿no? Perfecto. El tema son los resultados. ¿Cómo pensás que salió el score en el experimento Milgram? ¿Cómo pensás que fue el resultado? ¿Cuánta gente obedeció? ¿Cuánta gente ejerció tortura eléctrica a los estudiantes? ¿Cuánta gente? 65% de una población común de Estados Unidos, 65%, 2/3, llegaron hasta los 450 voltios. Había aprendices desmayados, escupiendo, medio enloquecidos, gritaban como locos. Y sin embargo, 2/3 de gente común, americanos, llegaron a aplicar hasta 450 voltios de intensidad eléctrica en esa silla. Ninguno de toda la población, de los 40 maestros, fueron 40 maestros, ninguno se negó hasta los 300 voltios, o sea que hasta los 300 voltios le daba. Recién cuando vio los 300 voltios, porque encima había carteles que decía potencialmente mortal. A partir de los 300 voltios la gente empezaba a cuestionar esto. Bien, como ves, estamos en un problema. Ahora, ¿cuál era el experimento realmente? Los aprendices nunca sufrieron una descarga eléctrica. Del otro lado, cuando el maestro apretaba el switch, por ejemplo, de, no sé, 150 voltios, el switch 10, del otro lado se encendía la lamparita de 150 voltios y había carteles que le decían grite, incluso había grabaciones de gritos desesperados, etc. Esto está documentado, ¿eh? Esto que les estoy contando, si lo buscan en YouTube y ponen experimento Milgram, lo van a encontrar. Está en Google, está en Wikipedia, o sea que esto que yo les digo no es un invento mío, es cuestión de saber encontrarlo, nada más. Bien, los estudiantes, entre comillas, no sufrieron ninguna descarga eléctrica, actuaban la tortura, actuaban ser víctimas de la tortura. 65% obedeció simplemente en un experimento cualquiera, solo por $4. 65% de la población que experimentó ese día aplicó tortura potencialmente mortal a otro ser humano, simplemente porque se lo ordenaron. Esto provocó una revolución, porque la verdad que todo el mundo tenía clara esta imagen de relato de que los alemanes eran los torturadores, todos los demás, los aliados, eran gente extraordinaria. Bueno, la verdad que Milgram demostró que esto no es así. El experimento después se cuestionó muchísimo, se lo cuestionó éticamente, todo lo que ustedes quieran. Hubo una discusión mundial sobre el experimento Milgram. Es más, Milgram se llevó su tablerito de Switch a Europa, lo empezó a probar en distintos países. El resultado no varió nunca. 65% aplicaban tortura solamente porque se los estaban ordenando. Es más, lo que encontraron fue otra cosa, que si los tipos desconectaban el audio de los gritos o corrían una cortinita y ya no se veía al torturado, al aprendiz torturado, aumentaba el porcentaje de obediencia. Llegaba a 70, a 75, al 80%. O sea que lo que encontró Milgram, que no era solo Estados Unidos, en Europa, prácticamente todos los países de Europa, cuando él recorrió Europa con su aparatito de switch, de 30 switch, en Europa
pasó exactamente lo mismo y el resultado no varió. Es más, se hizo hace el año pasado, me parece que encontré en alguno de los canales de documentales, no sé si es Nacho o Discovery, encontré que repitieron el experimento Milgram ahora en Estados Unidos con gente actual. El, el porcentaje exactamente igual. 65%, aún al día de hoy, con los derechos humanos, con toda esta historia, al día de hoy, 65% de la población humana aplicó tortura solamente porque se lo ordenaron. No estoy disculpando a los alemanes, no estoy disculpando a los militares de acá, no estoy disculpando a los terroristas de acá de los 70 cuando torturaban meses y meses en cárceles del pueblo a militares secuestrados y, por ejemplo, la Rabura y Barzábal, que ya mencioné la semana pasada. No, no, no. Estoy poniendo hincapié en que el ser humano puede hacer esto. Una vez yo tenía un paciente que muchísimas veces está escuchando esta charla en Facebook y después me manda algún audio con algún comentario agudo, como siempre en él. Lo voy a mencionar porque yo cuando cuento casos que son elogiosos, menciono su nombre. Se llama Emilio Villamayor. Abogado, juez, ex juez, ya está retirado. Este, fue, pertenecía a un tribunal penal de la provincia de Buenos Aires. Este, y una vez trabajamos un tema terapéuticamente con él, estuvimos más de un año, él venía al consultorio, tenía un problema físico que no voy a mencionar, pero era un hombre brillante, profesor universitario además, este, extraordinariamente culto, le encantaba la música, no se perdía ningún recital que estuvieran dando en Buenos Aires de música interesante. Sus fallos casi no eran discutidos. Y un día me dijo una cosa que me quedó marcada, por eso el título de la charla de hoy. Me dijo, mira Rogelio, si vos pensás que en la cárcel vas a encontrar psicópatas, gente loca, gente marginal, mentalmente, si vos pensás eso, estás equivocado. En la cárcel hay gente común. Hay seres humanos comunes. La condición humana es así, me decía. Cosa que a mí me dejaba helado, porque yo tenía esta cosa, como los americanos que decían los alemanes eran malos, uno piensa los criminales son malos, casi como un pensamiento infantil, ¿no? Ellos son malos, yo soy bueno, ellos tienen que estar presos y encerrados porque están todos locos. Y la verdad que me decía, no es así, Rogelio, los criminales que están en la cárcel son seres humanos comunes, es la condición humana. Por eso titulé esta charla así, la condición humana. El ser humano, el ser humano puede hacer estas cosas aberrantes y también puede hacer cosas del otro lado, puede hacer cosas eh, casi milagrosas, ¿no? Hay un libro que no podés dejar de tener en tu casa que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Como Frank, pero con una L al final, Frankl. Él es un médico psiquiatra que fue apresado en la época de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, fue apresado, introducido a en campos de concentración, toda su familia murió,
y él consigue sobrevivir. Y dentro del campo de concentración crea la logoterapia, o sea, una corriente psicoterapéutica basada en valores. Porque él decía, yo veía gente que, presos, consumidos, que no tenían ni un gramo de grasa, puro piel y huesos, dejar su mendrugo de pan para dárselo a un compañero que estaba peor que ellos, ¿no? Él decía esto y a eso lo sorprendía. Y entonces decía la conclusión más dramática, más extraordinaria. Ese libro tiene no sé cuántas ediciones, lo vas a conseguir en PDF gratis, lo vas a conseguir usado, lo vas a conseguir como lo quieras encontrar. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y él decía, un campo de concentración es la peor condición en la que un ser humano puede estar, porque ellos son dueños de todo en tu vida, hasta de tu propia vida. Hay una sola cosa de la que no se pueden adueñar, y es que yo soy dueño de pensar, de elegir pensar y sentir como yo quiera. Es la única libertad que tengo. Pensar, sentir y actuar lo que yo quiera. Te recomiendo a Viktor Frankl, porque ahí vas a ver, te acabo de mostrar en la condición humana lo más bajo, pero también está lo más alto, como estos ejemplos que pone Viktor Frankl. Y como un mismo ser humano a veces puede tener estos dos extremos. Y te voy a contar una historia real de un señor en la época cristiana, de la primera época, el comienzo de la era cristiana, que se llamaba Saulo. Saulo era conocido en toda la comarca de Judea porque era un fanático judío, enemigo acérrimo de los nuevos cristianos. Los perseguía, los metía presos, los hacía torturar. O sea, eh, Saulo era temido y fue corriendo el nombre de Saulo a lo largo de toda la región. El solo nombre de Saulo hacía temblar a cualquier cristiano nuevo por las implicancias que tenía si llegaba a conocerlos. Los metía presos, les hacía trampas y entonces los capturaba. No se contentó con la parte de Jerusalén, sino que pidió cartas para usar en los caminos, para ir a Damasco. Y entonces, con esos pases, iba pasando por esos caminos y el argumento era, hombre, mujer o niño cristiano que encuentre lo voy a traer atado de una cuerda para entregarlo acá y que los maten, obvio. Bien, de golpe estaba con otros tipos en el camino a Damasco y una luz lo envuelve, queda, queda enceguecido por la luz y le dice, una voz le dice, pero Saulo, ¿por qué me perseguís? Pero ¿cómo? ¿Quién sos? Yo soy Jesús de Nazaret y vos me estás persiguiendo. Fue tan fuerte la impresión y el impacto que generó el contacto con este extraordinario y elevadísimo ser espiritual, que se transformó este perseguidor de cristianos, fanático judío, enemigo acérrimo de los cristianos, encarcelador y torturador de cristianos, se transformó en San Pablo, en el apóstol del amor. Bueno, quedó ciego,
los amigos lo llevaron hasta Damasco, pero en Damasco esta misma voz del Cristo le decía, anda a Damasco que ahí te van a ir a buscar. Y él se conecta con un nuevo cristiano que se llamaba Ananías y le dice, tenés que ir a buscar a un tal Saulo que está ciego, tenés que devolverle la vista y darme instrucciones de que me tiene que seguir de ahora en más. Esto está si lo buscan en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 9. Ya desde el versículo 1 arranca con esta historia que les estoy contando. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque esto es tal vez una de las conversiones más brutales que se han visto en la historia de la humanidad. En un extremo casi de la perversión, ese extremo se transforma en el abanderado del amor. Pablo tuvo muchos problemas justamente por su propio pasado. Él se llamaba Saulo de Tarso y después, bueno, cambió su nombre a Pablo, a San Pablo, que era Pablo de Tarso también, era su segundo nombre. Bueno, finalmente en muchos lugares tenía que escaparse por la ventana porque lo querían matar. Nadie creía, creían que era otra más. Cuando venía disfraz, cuando venía como el apóstol del amor, como San Pablo, nadie le creía que fuera eso, sino que decían, este nos va a juntar y nos va a meter a todos en cana. Entonces de muchos lugares tuvo que escaparse por la ventana porque lo querían matar. No había cristiano que no tuviera un pariente muerto por mano o por haber sido entregado por Saulo, el perseguidor de cristianos. Sin embargo, se había transformado en el apóstol del amor, y es verdad. Y después sufrió, Cristo le avisa que él va a sufrir tortura y que va a sufrir en cárcel por ser San Pablo. Acá también tenemos la condición humana. El mismo hombre podía ser Saulo y podía ser San Pablo. ¿Dónde interviene el Cristo? No cambiando su naturaleza, sino interviene en la transformación de un punto al otro de este diámetro, ¿no? De estos extremos. En eso interviene. Y solo un ser de elevado rango espiritual como el Cristo lo era, eh, como Jesús, el Cristo lo era, podía ejecutar de manera tan rápida, tan instantánea esa transformación. Busquen San Pablo, conversión de San Pablo y todo el camino de Damasco y van a encontrar esta misma historia que yo les estoy contando. Yo la conocí hace rato, pero me pareció importante incluirla porque así como el experimento de Milgram muestra que la condición humana puede generar tortura siendo un ser humano común, esa misma gente por ahí encerrada en un campo de concentración puede morir por otro, haciendo un acto de redención gigantesco. O la misma persona transformarse de Saulo en San Pablo. Esta es la condición humana. Eh, como decía mi amigo Emilio Villamayor, a quien siempre espero su aguda devolución cuando es el momento que la haga, ¿no? Hace tiempo que no nos vemos físicamente, él vive en la zona sur, y sin embargo seguimos conectados con un profundo cariño y una profunda admiración mutua. Este, así que, Emilio, si estás mirando, ahí va mi homenaje hacia vos y mi admiración. La condición humana. Podemos torturar o podemos entregar la vida casi por otro en un campo de concentración. O podemos transformarnos de Saulo en Pablo. ¿Y vos? ¿En qué lado estás? ¿Alguna vez te mandaron a echar a alguien en una corporación y vos dijiste, bueno, hay que echarlo, porque si no me echan a mí?
¿Alguna vez te mandaron a apretar a algún subalterno para presionarlo para que haga el trabajo más rápido? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Esta es una pregunta que no pretendo que me contestes, sino que te contestes. ¿De qué lado estás? ¿Sos La condición humana la tenés igual que yo, ¿eh? Igual que los americanos, igual que los que dice Milgram, este, o los que dice Víctor Frankl. ¿De qué lado estás? Hasta la semana que viene. Que Dios, en cualquiera de sus formas y nombres, nos bendiga a todos. Muchas gracias.